Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Esta porción bíblica demuestra el tremendo impacto de la práctica de Jesús en su recorrido por ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando. Pudo discernir la gran necesidad del pueblo. Pudo hablarle a la masa del pueblo: hombres, mujeres, niños, ancianos, personas jóvenes, personas adultas. Y así llegó a una conclusión conmovedora. Tuvo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque entendía sus necesidades. Entendía que la gente estaba tan débil, tan perdida y tan vulnerable como una manada de ovejas que no tiene pastor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la iglesia debe escuchar el llamado que Dios nos hace hoy para desarrollar una práctica pastoral pertinente que nos permita estar en contacto con ese pueblo para poder discernir las necesidades que tiene la gente hoy. ¿Cuáles son las necesidades espirituales que tiene la gente hoy? Sobre todo aquellas personas que no tienen una relación con Dios. Hay un experto en el tema del crecimiento de la iglesia que se llama Thomas Bundy, quien dirigió un estudio sociológico identificando 201 estilos de vida distintos en los Estados Unidos. Y en su estudio de esas 201 poblaciones, llegó a la conclusión de que hay 8 necesidades espirituales, 8 ansiedades espirituales que causan angustia en la gente de manera particular. Y claro está, toda clasificación es arbitraria en alguna medida. Sin embargo, yo encuentro mucha verdad en este estudio. Él identifica 8 ansiedades que causan angustia y se las voy a compartir. La primera es el abandono. La segunda, la soledad. La tercera, el vacío. Cuarta, la falta de sentido. Quinto, el destino. Sexto, la muerte. Séptimo, la culpa. Y 8, la vergüenza. Se las voy a repetir. La primera es el abandono. La segunda es la soledad. La tercera es el vacío. La cuarta es la falta de sentido. La quinta es el destino. La sexta es la muerte. La séptima es la culpa. Y la octava es la vergüenza. Vamos a pasar a analizar brevemente cada una de estas ansiedades del mundo posmoderno. Comenzamos con el abandono. Y es un hecho que hay muchas personas que se sienten abandonadas en nuestros medios. Cuando usted se siente abandonado, cuando usted se siente abandonada, siente que la vida le ha rechazado. Y hay personas que caminan, viven sintiendo que la vida les rechazó. Sin embargo, hay un punto bien importante que tenemos nosotros como personas de fe que señalar.
Las personas que no tienen fe, que no vienen a la iglesia, los no creyentes, cuando hablan de Dios, no dicen Dios, dicen la vida o el universo. ¿Usted no lo ha notado? Dicen, yo le pido a la vida. En realidad le están orando a Dios. Pero como no conocen a Dios, lo llaman la vida. Entonces esto se vuelve más terrible. Porque le estoy diciendo que las personas que se sienten abandonadas sienten que Dios mismo les ha rechazado. ¿Y qué cosa más terrible? Sentirse rechazado por Dios. Claro está, sus conceptos de Dios varían. Algunas personas cuando piensan en Dios, lo que piensan es algo así como la fuerza de Star Wars, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe. Pero hay otros que han estudiado la Biblia y conocen al Dios que se ha revelado en la Biblia y aún así se sienten rechazadas por Él. De todos modos, las personas que se sienten desamparadas y rechazadas a veces no llegan a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia están buscando compasión. ¿Saben a cuál Cristo buscan? Al buen pastor. Esa es la imagen que toca la fibra de su corazón. El buen pastor. El que da su vida por las ovejas. El que les va a buscar cuando se pierden. Y que cuando les encuentran con una patita rota, les toman en sus brazos. Le llevan de nuevo al redil. Y le cuidan hasta que la persona vuelve a tener salud. En segundo lugar, tenemos la soledad. Y la ansiedad que produce el distanciamiento conduce a la soledad. La ansiedad que produce el distanciamiento conduce a la soledad. Y estamos viviendo una epidemia de soledad. Hay personas que están en medio de una galería, de un centro comercial, donde hay miles de personas y se sienten solas. Las personas que se sienten solas necesitan establecer relaciones interpersonales significativas. Y esto es bien importante, porque nosotros vivimos en un mundo de transacciones falsas. Hasta la máquina del banco conoce su nombre. Yo pongo mi tarjeta, ¿verdad?, de Bank of America y la máquina mágicamente dice: bienvenido Jiménez Rojas, coma Pablo A. Pero es una transacción falsa. Una vez yo tuve un estudiante, estábamos hablando de estos temas, y un estudiante me llegó un lunes, en una clase de 2 semanas intensiva, y ella había decidido quedarse en la ciudad, no volver a su ciudad donde ministraba, y estuvo sábado, domingo en la ciudad, y nos llegó el lunes y comenzó a llorar en el salón de clase. Y me dice, su conferencia me hizo comprender que las únicas personas que me hablaron durante todo este fin de semana fueron personas a quien yo les pagué para que respondieran. El taxista, el mesero, la persona que estaba en la recepción del hotel. No había tenido una sola conversación real en 3 días. Por lo tanto, cuando la gente solitaria llega a la iglesia, están buscando al Cristo amigo, como dice Juan 15, que ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. Y quieren cantar: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y él me guarda para sí. En tercer lugar, hay gente que siente una sensación de vacío. Y las consecuencias de sentirse vacío pueden ser devastadoras, porque usted se siente perdido en la vida. Y hay personas que en el esfuerzo de llenar ese vacío experimentan ¿con qué? ¿Con qué experimentan? Con la droga, con el alcohol, con el sexo, con las religiones no cristianas. Y están buscando llenar algo, y en el proceso de búsqueda lo único que hacen es
herirse más y más y más y más, porque están tratando de llenar algo que lo único que lo puede llenar es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Mientras más buscan, más heridas están. Y cuando nos llegan a la iglesia, a veces lo único que han hecho es que en su búsqueda fallida han exacerbado su angustia emocional, existencial y espiritual. Y cuando llegan necesitan dirección. Eso es lo que necesitan, dirección. Necesitan sentir que el Señor les guía. Así que están buscando al Jesús maestro, al maestro de Galilea. Al que puede decirles, siéntate a mis pies y escucha, para que encuentres dirección espiritual. La cuarta ansiedad es la falta de sentido. Y hay personas que viven angustiadas porque sienten que la vida no tiene sentido. Cuando una persona piensa que la vida es una maldición, y cuando una persona piensa que la vida no tiene sentido, siente que le falta algo, que es defectuosa. Se siente incompleta. Se siente deficiente, se siente inadecuada. Cuando esas personas llegan a la iglesia, necesitan elementos que les ayuden a mejorar su vida. Y la Biblia tiene para eso muchas respuestas. La Biblia nos dice que cuando usted llega a la fe, Dios, por medio de su Santo Espíritu, le capacita, dándole dones, capacidades, habilidades y dándole virtudes. Por ejemplo, cuando usted llega a la fe, el Espíritu Santo le da virtudes tales como lo que se conoce como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Primera de Corintios 12, Romanos 12 nos dice que el Espíritu Santo da dones, tales como la sabiduría, la capacidad de orar, la capacidad de orar por los enfermos. Efesios 4 nos dice que el Espíritu Santo da dones ministeriales, de manera que usted pueda ser maestro, maestra, evangelista, pastor o pastora. Eso está claro. Y ahí mismo, en Efesios 4, encontramos la imagen de Cristo, el hombre perfecto, a cuya estatura tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. La gente que se siente incompleta, que se siente defectuosa, necesitan al Cristo que les perfecciona, que les capacita, que les equipa para la vida. En quinto lugar, hay algo muy latino, muy latino. Es el gran mito que sirve de base a todas las telenovelas, hasta las turcas. El destino. Nosotros los latinos, las personas latinas, la comunidad hispana, tenemos un sentido de fatalismo, ¿verdad? Aquí hay un poco de colombiano, ¿verdad? ¿Cómo dicen en Colombia? Que el que nace a oscuras no se alumbra ni aunque ande vendiendo velas. Y que el que nace pa' maletero nunca le falta que cargar. Y en Puerto Rico decimos que el que nace pa' béisbol, y usted sabe el resto. Del cielo caen las pelotas de béisbol. Pues mire, nosotros vivimos a veces con este sentido de fatalismo, de que todo nos va a salir mal. Entonces hay personas que se sienten atrapadas por la vida. Y recuerdo lo que les dije hace un ratito, ¿quién es la vida? O sea, que se sienten atrapadas por Dios. Y sienten que no importa lo que hagan, jamás van a triunfar. Se sienten como Marc Anthony. ¿Recuerda la canción de Marc Anthony? Yo trato y no lo consigo. Así se sienten. Yo lucho y no lo consigo. Pero el problema es que acusan a Dios. Dios es el que no me permite, porque Dios me puso este destino. ¿Sabe qué? En toda la Biblia no hay destino. La Biblia no nos habla de destino. La Biblia nos habla del futuro que Dios da.
No hay destino. No hay destino. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que Jesús es el alfa y el omega, el primero y el último. Él tiene las llaves de la vida. En ningún momento Dios va a decir, bueno, yo te quiero bendecir, pero salado. Este es el destino tuyo y ya yo no puedo hacer nada. No, nosotros creemos en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, la gente que se siente atrapada por el destino, no están atrapadas por Dios, porque Dios es el que libera. No confunda a Dios y el diablo. No lo confunda. No confunda a Dios y al diablo. El que mata, roba y destruye es Satanás. El que viene a traer vida y vida abundante, como dice Juan 10:10, es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando la gente que se siente atrapada por el destino llega a la iglesia, están buscando liberación. Liberación de la ansiedad, de la enfermedad, de la adicción. Están buscando al Cristo libertador, al Cristo que rompe las cadenas, al Cristo que se enfrentó al endemoniado gadareno y cuando terminó el encuentro, el hombre estaba cuerdo. La Biblia tiene muchas imágenes en el Nuevo Testamento para hablar de la transformación, de la liberación que Dios hace en nuestras vidas. Marcos 1:15 usa la palabra arrepentimiento. Juan 3, el nuevo nacimiento. Hechos 3:9, la conversión. Romanos 12 dice que cuando usted llega a la fe, su mente, su entendimiento es renovado. Primera de Corintios 2:16 dice que el Espíritu Santo nos da la capacidad de pensar con la mente de Cristo. Efesios 4:13, como le dije hace un ratito, dice que podemos llegar a la estatura de Cristo. Hebreos 10:22 dice que el Espíritu Santo, que Dios por medio de su gracia purifica nuestros corazones por medio del bautismo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice que cuando usted llega a la fe, pasa de las tinieblas a la luz. Y Apocalipsis 2:17 dice que la transformación es tan radical que es como si Dios nos diera un nombre nuevo. Eso es lo que está buscando la gente que se siente atrapada por el destino, esa transformación. En sexto lugar, hay una realidad horrible que es la muerte. Y hay personas que viven muriendo. Se sienten asediadas por la muerte. A veces no les duele nada y están en perfecta salud, pero se sienten que están en peligro mortal. Y algunos de nosotros estamos enfermos y sabemos que es cuestión de tiempo. Es difícil vivir así. Cuando una persona sufre de una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, el peligro de morir es muy alto en un tiempo relativamente corto. De forma similar, la gente que no tiene un problema físico, pero siente que está asediada por la muerte, tienen ideación suicida. Piensan continuamente que voy a morir, que me quiero morir, que me quiero matar. Y todo eso se debe a la ansiedad que produce el temor a la muerte. ¿Sabe lo que necesita la gente que se siente asediada por la muerte? Esperanza. Predicación de esperanza. Necesitan escuchar al Cristo que venció la muerte. ¿Saben al Cristo que necesitan? Al Cristo resucitado, al que se le apareció a María de Magdala en el jardín, al que se le apareció a los caminantes de Emaús, al que se le apareció a Saulo de Tarso y le dijo, ¿por qué tú estás peleando conmigo? La culpa. Una vez más, la culpa produce ansiedad y produce angustia. Y hay personas que son culpables y se sienten culpables. Y hay personas que no han hecho nada malo, pero se sienten culpables también. Esto a veces viene de nuestra familia. En psicología, y yo no soy psicólogo ni hijo de psicólogo, en psicología hay una disciplina que se llama la teoría de sistemas.
Y en la teoría de sistemas ocurre un fenómeno muy particular, donde algunas familias escogen a un miembro de la familia y le echan todas las culpas a ese. Se conoce en psicología como el paciente identificado. Y llega a la familia, ¿cuál es el problema? Ese. Y todos señalan a ese. El problema es de todos, pero le echamos la culpa a uno. Usted sabe la ansiedad y angustia que produce eso en la vida de la gente. Por lo tanto, hermanos, hermanas, es bien importante que cuando la gente que se siente culpable llegue a la iglesia, encuentren al Cristo sanador, al Cristo que perdona pecados, al Cristo que da sanidad integral, porque usted necesita sanidad integral, alma, cuerpo y espíritu. Si su cuerpo está sano, pero sus emociones están enfermas, usted está enfermo. Si su cuerpo y sus emociones están más o menos bien, pero espiritualmente usted está enfermo, usted está enfermo. Así que necesitamos ¿a quién? Al Cristo que ofrece sanidad integral, al que perdona pecados, al que sana la enfermedad física, al que libera tanto la mente como el espíritu de los poderes del mal. ¿Sabe a quién están buscando estas personas? Aquel que le dijo al hombre que no podía caminar, toma tu lecho y vete a tu casa, levántate. Eso es lo que necesitan. Y en octavo lugar, encontramos a la persona victimizada, a la persona que ha sido víctima. En nuestro entorno hay muchas personas que han sido víctimas de abuso. Pero ¿qué hace nuestra sociedad? ¿Culpa a quién? A la víctima. Lo vimos hace poco en estas vistas de confirmación. Cuando una mujer levanta su voz, todo el mundo dice que ella miente y que si pasó fue porque ella se lo buscó. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A la víctima. Y eso es lo que trae es ¿qué? Vergüenza. Las personas victimizadas viven con un sentido de vergüenza. Se viven avergonzadas. Y a veces nosotros no ayudamos. Yo he escuchado una mujer decir, mi esposo me golpea. Y otra, en vez de darle solidaridad, le dice, no, el que me golpea a mí yo le pico la mano. O sea, que es culpa tuya que te dejaste. No es culpa del abusador. Basta ya de echarle la culpa a la víctima y de defender al victimario. Dejemos de defender a los abusadores. Vamos a estar en solidaridad con la víctima. Cuando una persona victimizada llega a la iglesia, tiene, como dice Mateo 5:6, hambre y sed de justicia. ¿Sabe a quién está buscando? Al Cristo que hace justicia. La justicia de Dios encarnada. Al Cristo Redentor. Al Hijo del Hombre que viene a juzgar al mundo, condenando a quienes han herido a los débiles. Mire lo que dice Mateo 25. En la porción que nos habla del juicio a las naciones. Mateo 25, 44 y 46. Cuando el Hijo del Hombre condena a las personas que han abusado, que han destruido, que han hecho daño, ellas se defienden y dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Y sabe cuál es la respuesta del Cristo resucitado, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre? Cuando no se lo hiciste a uno de estos, no me lo hiciste a mí. Y cuando se lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. Necesitamos entender que cuando usted le hace daño al otro, usted está ofendiendo a Dios. Y la iglesia tiene que estar del lado de la víctima. Fíjese bien, ¿qué nos dice el Evangelio? Cuando Jesús murió, ¿él era el abusador o fue la víctima?
Él fue el que murió en una cruz, no el que crucificó. Habiendo identificado estas 8 ansiedades y el Cristo, la imagen de Cristo que necesita la gente que padece, que sufre, que ahora mismo está angustiada por estas 8 realidades negativas, la pregunta es, ¿qué puede hacer la iglesia para alcanzar y ministrar a quienes participan, a quienes sufren de estas 8 ansiedades? En primer lugar, cuando nos llega gente que se siente abandonada y rechazada, necesitan cultos y predicación, enseñanza, conferencia que les dé sentido de dirección en la vida. Ese tipo de ayuda para vivir ahora tiene un nombre. Es un nombre que se utiliza en inglés. Aún en España se utiliza en inglés. Estamos hablando de algo que se llama coaching. Es cuando usted va a una persona que es un orientador de vida y esa persona le da pautas para vivir. Lo podemos hacer en la iglesia. Cada vez que nosotros predicamos una serie de sermones sobre cómo manejar las emociones, cómo manejar las pérdidas, estamos dando coaching. Le estamos dando a la gente pautas, pasos que pueden seguir para sobrevivir esa situación de abandono. Segundo, la gente solitaria necesita una iglesia que sea una verdadera comunidad. Una comunidad de verdad, donde la gente conozca su nombre. Donde la gente los extrañe cuando no están. Y para eso son bien importantes los grupos pequeños. Cuando usted participa de un grupo pequeño, esas 10, 15, 20 personas del grupo pequeño se convierten en una familia extendida. Necesitamos ese tipo de grupos pequeños para bendecir a las personas que se sienten solitarias. Tercero, hay personas que se sienten vacías. Y le dije también que hay personas que viven sintiendo que su vida no tiene sentido. Ambas, tanto la gente que se siente vacía como la que siente que su vida no tiene sentido, necesitan enseñanza bíblica. Necesitan enseñanza bíblica, doctrina bíblica, leer la Biblia, estudiar la teología. Necesitan al Cristo Maestro que les va a perfeccionar. Cuarto lugar, la gente que se siente atrapada por el destino necesita cultos de liberación. Y déjeme decirle, cultos de liberación, con oraciones de liberación como la que recibimos aquí, donde la gente cae bajo el poder de Dios. Donde corre el aceite para ungir a las personas y donde nosotros oramos hasta que la tierra tiemble y esa persona sea liberada. Quinto lugar, las personas que se sienten asediadas por la muerte necesitan predicación de esperanza, necesitan escuchar que hay esperanza, necesitan escuchar del Dios que hace camino donde no hay camino, necesitan escuchar del Dios que frente al mar, perseguido por el ejército de Faraón, te dice, marcha, camina, porque cuando pongas tu pie en el agua, yo lo voy a separar. Sexto, la gente que vive culpable necesita sanidad. La sanidad física, emocional y espiritual. La sanidad integral. Porque de nada vale que su presión arterial y su azúcar estén bien y sus emociones estén alteradas. Necesitamos cultos de sanidad. Necesitamos orar pidiendo la sanidad que solamente Cristo puede dar. Y en séptimo lugar, esto le va a ser sorprendente. Pero si usted ha sido una persona víctima de lo malo, ¿sabe lo que usted necesita? Ayudar a otras víctimas a superar su situación. Cultos misioneros, actividades misioneras, actividad de alcance comunitario. Cuando una persona que ha sido victimizada va a un hogar donde hay mujeres refugiadas porque sus parejas las han querido asesinar, esa persona empieza a recibir sanidad. Cuando la persona cuyos padres le sometieron a una pobreza extrema va y le da comida al hambriento, empieza a sanar. Cuando empiezan a trabajar en misiones
a orar por otros países y aún a viajar para llevar el evangelio, empiezan a sanar. No es hasta que usted ayuda a otro que usted puede superar su propia situación de dolor, de angustia y de opresión. Hermanos, hermanas, la gente tiene sed espiritual. El problema es que están buscando saciar la sed en todos los sitios donde no hay agua. Jeremías capítulo 2 nos habla de un juicio que el Dios de Israel le hace a los israelitas. ¿Y qué dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero me dejaron a mí fuente de agua viva, pero cavaron para sí, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen el agua. Esas son las otras religiones. La gente va al budismo y encuentran algunas verdades espirituales, unas gotitas de agua. Me calmó la sed por un minutito. Al rato vuelven a tener sed. Empiezan a buscar en el Islam 2 o 3 gotitas de agua espiritual, vuelven a tener sed. Se van a Salem y empiezan a leer todo eso del wiccanismo. Y empiezan a recibir algunas cositas, unas poquitas de gotitas de agua espiritual, que no les sacia tampoco. ¿Sabe lo que no tienen las otras religiones? A Cristo Jesús, Redentor nuestro. No tienen a aquel que dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él, en el agua que yo le daré, será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros necesitamos al Jesús que da agua viva, de la fuente de agua pura, no agua que se está pudriendo en una cisterna. El Jesús que usted necesita está aquí. Está aquí. Está paseándose por León de Judá. Está paseándose por aquí. Ha estado tocando gente desde que comenzó el primer himno hasta el último amén. Ese está aquí. El buen pastor que usted necesita, que da su vida por las ovejas, está aquí. El Jesús amigo y compañero que está con nosotros siempre está aquí. El Jesús maestro sabio que enseña, que orienta, está aquí. El Jesús varón perfecto que capacita, que perfecciona, está aquí. El Jesús liberador está aquí. El Jesús que ha vencido la muerte con poder está aquí. El Jesús que sana toda enfermedad está aquí. El Jesús hijo del hombre que juzga con justicia está aquí, 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 aquí esta mañana. El Jesús que tú necesitas está aquí. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.